Ok, un saludo para todos. Mi nombre es Jonathan Velandia y el día de hoy me encuentro acompañado de Aura Gisela Calderón. Estaremos conversando un momento alrededor de elementos propuestos en el curso Pedagogías Críticas. El día de hoy nos acompaña en este ejercicio Carlos Ernesto Noguera Ramírez con su artículo denominado La Constitución de las Culturas Pedagógicas Modernas. Carlos Ernesto es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica, es profesor titular de la misma y ha sido miembro fundador del Grupo de Historia y Práctica de la Pedagogía en Colombia. Además, ha realizado estudios en Pedagogía, Historia de la Educación, Filosofía de la Educación, entre otros campos. Lo que aborda el texto de forma general es una visión de la pedagogía moderna vista desde la tesis de la constitución de la pedagogía moderna en tres momentos que ya los abordaremos más adelante, pero nosotros finalmente nos enfocaremos en abordar la teoría del currículo. Bien, entonces, como dijo Jonathan, esos tres momentos o esas tres culturas se basan en las siguientes. La primera que él expone es la angloamericana, que es la que vamos a abordar en esta presentación. Esa se centra en el currículo y en la organización de sus contenidos, pero más adelante se profundizará en este sentido. La germánica, la cultura germánica, que basa la educación en el Bildung o la formación para la vida, y en esta se encuentra como la diferencia entre pedagogía y didáctica, todas sus relaciones, sus tensiones y sus diferencias. También hay como ciertas categorías para comprender esta Bildung o formación, que son las siguientes. La primera es capacitar a los estudiantes en autodeterminación, libertad, emancipación y autonomía. La segunda es el desenvolvimiento del sujeto, del estudiante en el mundo universal. Y la tercera es la relación tanto de lo individual como con lo colectivo. Y también añade una cuarta desde la perspectiva de Kant, que es las dimensiones morales, cognitivas y estéticas. La tercera cultura que se ve en este documento es la francófona, que en esta se aborda pues de manera general el concepto de la educación. Aparecen las ciencias de la educación como la sociología, la psicopedagogía, la historia para la vida. Entonces, en este orden que les mencioné, él no las aborda en el texto, pero sí menciona estas tres y se diferencia más o menos las culturas educacionales en estos tres sentidos: angloamericana, germánica y francófona. Nosotros nos vamos a encargar de la angloamericana. Ok, entonces centrando nuestro punto de conversación en la cultura angloamericana, la cultura pedagógica angloamericana, eh, el postulado que nos acompaña plantea que esta es la forma propia en la que se desarrollan las prácticas educativas en la cultura occidental y además es la más practicada en la actualidad. ¿Qué plantea esta forma de enseñanza? Propone el currículo y el currículo lo que determina son contenidos básicos o fundamentales de la enseñanza diseñados para ser impartidos de forma esquemática. Es decir, se plantean ejercicios de conocimiento a determinadas edades, grupos, eh, que relacionen el saber de una forma estructurante. Eh, en cuanto a esto se abren muchos debates, muchas preguntas, entendiendo que cómo seleccionar los tipos de contenidos. La descripción que nos da el autor es precisamente esa, que el currículo lo conforman contenidos y actividades de enseñanza. Más adelante abordaremos un poco de ello y pues abriremos algún espacio de preguntas que pues también estaremos acá conversando junto con Aura. Bien, entonces Terigi nos dice que el currículo se expandió tanto, la idea de la educación con un sistema curricular, que pasó de ser una forma más a ser la única forma que se quería imponer para la enseñanza, en especial en la cultura angloamericana. Nos dice que aunque siempre haya existido pues como las bases de la enseñanza para enseñar por medio de actividades, no significa que siempre haya existido el currículo, ¿no? Que siempre haya existido como esta idea sobre lo que se debe enseñar. Nos dice que no obstante ocurre como una emergencia. Él nos dice que es una idea de emergencia, que es como una entrada en escena de esta idea o teoría, que es como si hubiera estado siempre de fondo, pero de un momento a otro, ¡pum!, resurge y se torna como la teoría del momento en la que se quiere implantar, y por eso se dice que no tiene un origen preciso, sino
un origen mítico. Y también por eso Terigi nos dice que hay que evitar 3 problemas elementales en la concepción del currículo. El primero es la de anacronismo, el problema de anacronismo, que es considerar el currículo que el currículo entró en la historia de la educación en algún tiempo determinado. La segunda es el nominalismo, que es creer que el currículo solamente empezó a regir desde que empezó su palabra como tal, es decir, el término currículo. Y el tercero es contextualismo, que es como limitar la aparición del currículo a los Estados Unidos de América, que es donde se dice que inició. Para entender la dinámica propuesta, él incluso hace, pues, dentro del texto unos ejercicios de comparación de cómo por medio de culturas, como fueron algunas culturas europeas y otras, la idea de currículo pues ya se había visto manifestada, pero no bajo ese mismo nombre. Terigi de igual forma abre como un nuevo paréntesis dentro del escenario, es el tema del utilitarismo, ¿no? Entonces él plantea que la educación debe responder a las necesidades, a unas necesidades que también están abordadas un poco más adelante, pero entonces tiene como dos puntos de vista, ¿no? Porque no es solamente ese lado negativo, sino que también pues el currículo debe responder a unas necesidades básicas del vivir. Entonces acá o nos formamos o nos han formado simplemente para ser útiles, o esa utilidad también puede representar algo positivo en la sociedad. Entonces, la deconstrucción del ciudadano a construir personas útiles para la sociedad industrial, teniendo en cuenta que los modelos educativos, ¿sí? En cada tipo de sociedad, tanto el germano como el anglo, pues responden a sus contextos, ¿sí? Y cada uno de estos contextos responde a las necesidades de la sociedad en la época industrial. Entonces acá abrimos una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la industrialización y la escuela actúan de manera conjunta? ¿Sí? ¿Qué función cumple los modelos económicos? ¿Qué función cumple el modelo tecnológico? Las necesidades de responder a una evolución constante de las formas de consumo, ¿sí? ¿Qué función cumple eso y cómo se relaciona con la educación? No sé usted qué opinión tiene al respecto ahora. No, pues yo personalmente pienso que no debe limitar la educación a la utilidad industrial. Sin embargo, pues lastimosamente es lo que se ve hoy en día por todas, o si no por todas, por la mayoría de instituciones educativas, que no educan o educamos, no sé, Dios quiera que seamos diferentes, no educan al individuo para él desarrollarse, para tener una vida plena, sino para que le sirva a la industria, para que sea un trabajador más. Aunque eso en cierto sentido también tiene sus lados positivos. Digamos, en nuestra época ya somos demasiado industriales, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo convertir al ser humano en función de la industria, pero que la industria vaya en función del planeta y en función del equilibrio vital? Sí, O porque sea, pues igual ya se necesita. Okay, sí, ya estamos muy a la par del desarrollo industrial y demás. Entonces, pues vamos a conversar también acá alrededor de los planteamientos de Terigi. Eso está en la diapositiva a continuación. sí, no, y agregándole un poco a eso, pues es la época que nos tocó vivir, la época industrial en que tenemos que funcionar para obtener recursos y para poder sobrevivir. Lo que yo digo es que no deberíamos delimitar la educación solamente al útil para conseguir lo material, sino que también lo espiritual, lo del ser debería de importar. Entonces, usted Y nos decía, priorizar, ser prioritario. y claro, es que es indispensable porque lo material no nos llena, así queramos llenarnos con lo material, no nos va a llenar nuestra existencia, pero bueno, ese ya es otro tema. Hablando de Ever Spencer, este filósofo y sociólogo nos deja algunos aportes y él plantea la utilidad ya no para la industria, sino para la realización del individuo. Sin embargo, sí sigue con el mismo concepto de utilidad en la educación, que la educación debe servirle para que el hombre sea útil. Spencer nos dice, antes de lo que les voy a mencionar frente a la utilidad, nos dice que la educación debe relacionar la experiencia del individuo para su formación y también que todo lo que se le enseña tenga una utilidad práctica. Dice que hay que educar para que el individuo se pueda gobernar a sí mismo y no tanto para que pueda gobernar a los demás. Y como este filósofo era adepto al liberalismo, él decía que el Estado no debería de interponer su mirada, su postura, sus intereses en la educación, que la educación debería estar como separada de los intereses del Estado, nos decía él, porque él era adepto al liberalismo. También nos decía que
en la historia de la humanidad se ha visto que el ser humano quisiera preferir lo agradable frente a lo útil. Entonces nos da un ejemplo de cómo los primitivos preferían no vestir su cuerpo con ropas que a veces nos incomodan, ¿cierto? Pero que son útiles para la sociedad, para que nos acepten socialmente según los estereotipos que hay, sino que preferían vestirse con plumas o solamente pintarse ciertas partes de su cuerpo. Entonces, frente a esto, Spencer nos propone cinco tipos de actividades útiles para la vida, que dice que la educación debería como preguntarse por estas cosas y educar respecto a estas 5 utilidades. La primera es la conservación directa del individuo. La segunda, la conservación indirecta del individuo. La tercera, educar y disciplinar la familia. La cuarta, el orden social y las relaciones políticas. Y la quinta, los momentos de ocio y de descanso. Ok, él ahí suma algo y Spencer suma que pues sería muy bueno construir alrededor de todas, sí, pero pues también es una utopía creer que se puede construir alrededor de todas. Y en esa comparación que realizan las formas de vestimenta, también hace como una relación y una reflexión frente a lo básico, ¿sí? Lo básico del vivir y cómo nos han llevado a una idea de consumo alrededor de lo mismo, y por eso él habla en primer lugar de la conservación directa del individuo. Bueno, finalmente traemos aquí como unas preguntas para reflexionar, pues que las dejamos también para quienes puedan ser parte y interactúen con este video, pero pues las vamos a comentar un poco. ¿Cuál es el mayor vacío que representa el currículo escolar colombiano? Yo creo que eso lo hemos venido tratando a lo largo de la conversación, ¿no? Del yo, cómo estamos ubicados en nuestros momentos de enseñanza. Desde mi concepto, ese es un gran vacío. Sí, la segunda pregunta que tenemos es cómo fortalecer el currículo entendiendo la utilidad de este para la vida misma. Pero, como lo decíamos en un principio, no limitar los contenidos y las actividades a que solamente nos sirvan para algo material, sino que esa utilidad también sea para cosas útiles, espirituales y del ser. Y eso lo reforzamos con esta pregunta. ¿Será que la utilidad para la vida es lo esencial en la educación? Yes. Y tenemos estas últimas que dice, ¿cómo interfieren los medios de producción en los procesos escolares? Y nacemos para servir en función de la utilidad y las capacidades. ¿Qué opinión se genera al respecto, cierto? ¿Cómo nos miden a nosotros con estos modelos de enseñanza por capacidades, por competencias? Entonces, pues bueno, hasta aquí nuestra conversación alrededor del planteamiento mencionado en este artículo que hemos abordado en el curso de Pedagogías Críticas. Muchísimas gracias por todo. Sí, muchas gracias, profe. También para cerrar, queremos decir que nosotros como que no tenemos una postura frente al currículo fija, porque si bien es cierto, estamos en contra de muchas cosas, entre ellas, pues la utilidad, sí, el utilitarismo que prima. Tampoco tenemos pues en el momento argumentos para contraatacarla, solamente decimos que sí se deben de tener en cuenta que para enseñarse han de tener presente siempre algunos contenidos específicos, porque pues como nos han venido enseñando desde primer semestre, deben de todos los estudiantes del país tener un mínimo de igualdad en las condiciones que se le enseñan, en los contenidos que se le enseñan, por si un estudiante de una zona determinada se va a vivir para otra zona. O sí, lastimosamente para cuando los miden en estas pruebas saber, en estas pruebas IPEC, ¿cierto? Debe tener un mínimo que la educación no se limite a esto, al utilitarismo, que siempre como docentes podamos abrir como ese currículo oculto que nos mencionan los autores que hemos visto también a través de la carrera, que podamos ingresar también un espacio, aunque sea algo pequeño para el ser, para lo indispensable, para lo pequeño que muchos ven como insignificante, pero que para el alma es indispensable. Muchas gracias. Hablábamos cuando seleccionábamos la información. Qué pena, ahora hablamos cuando seleccionamos la información, que el currículo pues también es una forma de no improvisación, ¿no? Que es importante porque genera un esquema de trabajo, pero pues hay que ver en nuestro ejercicio profesoral cómo lo adaptamos para que cumpla con nuestras expectativas. Entonces, pues hasta aquí todo, profe. Muchísimas gracias también por la oportunidad de poder presentar el trabajo de esta manera. Sí, gracias.